Muy buenas tardes tengan nuestros queridos hermanos, amigos y todos aquellos que están conectados con nosotros en este momento a través de las redes sociales. Bienvenido a tu programa Encuentros de Esperanza. Y estoy seguro que hoy la actividad que vamos a tener o el encuentro será realmente un encuentro de esperanza, de fortalecimiento y ayuda para ti en la vida espiritual. Hoy tenemos en nuestro programa 3 personas invitadas. Tenemos a Ketty Ortiz. Bienvenida, Ketty. También tenemos con nosotros a Maribel Díaz. Bienvenida. Y también tenemos al pastor laico Tony Liriano, uno de mis amigos también allá en la conferencia de New Jersey. Bienvenidos a tu programa Encuentros de Esperanza. Y hoy el programa tiene un objetivo. Todas estas personas que ustedes ven aquí son testigos vivientes del poder sanador de Cristo Jesús. Oh, querido amigo, hermano que nos escuchas, hoy podrás darte cuenta una vez más cómo en Cristo Jesús hay poder de sanidad, hay poder de salvación, amén, hay restauración, hay vida eterna. Y en su nombre hay poder para ser transformados completamente para gloria de su nombre. Y una cosa más, acuérdate, cuando Dios hace el milagro o cuando Dios cura, lo hace completo. Dios amén. No cura a medias. Dios no empasta muelas. Dios no pone un yeso. Dios no pone, no arregla, no pone tal vez una pierna de palo. Dios da una pierna completa, nueva. Dios pone un diente nuevo. Dios cura completo. Dios no usa elementos o estrategias como los humanos. Dios es Dios. Y hoy verás cómo estas personas que estuvieron tristemente enfermas del COVID-19, del coronavirus, vas a notar cómo ellos se restablecieron y están curados completamente para gloria del Señor. Pero antes vamos a tener unas palabras de oración para que Dios bendiga tu familia, tu hogar y también nuestro programa en esta tarde. Querido Padre, invitamos una vez más tu presencia a este programa. Gracias por estas preciosas vidas en las cuales tú te has manifestado con poder, con gracia, con gloria y son testigos de tu poder sanador y transformador. También suplicamos, intercedemos en esta hora por las personas que nos están escuchando o mirando a través de las redes sociales, que tu bendición llegue hasta ellos también en esta tarde y nos des el gozo y el privilegio de pronto habitar en esa patria mejor que ha sido a preparar para nosotros, donde no habrá más enfermedades, dolores ni separación. Gracias amén. Por escucharnos y gracias por aquellos que nos han abierto las puertas de su hogar para llegar hasta allí con este mensaje de esperanza. En Jesús lo pedimos. Amén. 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 Muy bien, queridos. En esta tarde tenemos a Ketty. Ketty es de New Jersey, también es de la iglesia de Garfield. Y Ketty, nos vas a contar, por favor, cómo fue que empezaste a sentirte mal, cómo fue que detectaste que tenías la enfermedad del coronavirus. Adelante, Ketty. Bienvenida. Bueno, muy buenas noches a todos. El Señor me los bendiga. Yo empecé abril 23 con dolor en el cuerpo, me dio fiebre,
dolor en la espalda, un dolor en la espalda que no encontraba dónde sentarme, ni siquiera la cama me podía, no me sentía bien en ningún lugar. Dolor de cabeza, y así pasé varios días, la garganta me dolía, tenía poco de tos, pero yo nunca dejé de tomar los tés. Siempre, todas las mañanas apenas me levantaba, mi esposo me daba té, en el mediodía tés con jengibre, con esto, con lo otro, todo lo que me decían, todo eso lo hacía yo, siguiendo recomendaciones, se me quitó el apetito. Y en medio de esa experiencia, mucha tos, aparte del dolor de la espalda. No me dio mucha tos, pastor. No me dio mucha tos. Lo que me dio a mí fue mucho dolor de cabeza. De cabeza. Oh, okay. Mucho dolor de cabeza, dolor en la planta de los pies para caminar. Me dolían los pies para caminar. Y perdió el apetito completo. El apetito, sí. El apetito lo perdí por completo. Entonces, dolor en la planta de los pies, en la espalda, pérdida del apetito, pero poca tos. No tuvo dolores de garganta y así. Sí me dolió la garganta. ¿Por qué? Sí. ¿Por espacio de qué tiempo estuviste con esta situación? 8 días exactamente duré yo. Y después de los 8 días empezaste a sentirte mejor. Después de los 8 días me sentí mejor, ya no tenía fiebre. Llamé a mi doctor, el doctor me puso antibióticos para los bronquios. La gente me llamaba y me decía, no te lo tomes porque no puedes tomar antibióticos. Le digo, si yo no me tomo los antibióticos, voy a terminar en el hospital porque eso afecta a los pulmones. Entonces yo seguí las instrucciones de mi doctor, me tomé los antibióticos, eso sí que los antibióticos me dieron mucho dolor de estómago, mucha diarrea, pero yo seguí tomándolo hasta que los terminé. Amén. Amén. O sea que en su caso, usted no tuviste que ir al hospital, gracias a Dios. Gracias al Señor, no. Amén. Eso es algo por el cual yo le estoy agradecida al Señor, porque yo misma me decía, si a mí me cae eso, quién sabe si me mata, porque como decía, no es una fiebre alta y todo lo que dicen, yo decía, Dios mío, si a mí me cae eso, yo no creo que yo vaya a sobrevivir, pero Dios tiene misericordia y esto que está pasando, nosotros como cristianos debemos testificar a gran voz, pastor, a gran voz, porque el Señor tiene control de todo y el Señor cuida de sus hijos. Amén. 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 Me gustó mucho eso. Dios está al control, Ketty, y cuida a sus hijos y no ha desamparado a su pueblo. Hubieron algunos adventistas, una buena cantidad, y de conocidos míos en forma personal. Yo bauticé a un muchacho allá en la localidad, en la ciudad de Pasey, y él murió víctima del COVID. Ahora, ¿por qué unos se curan y otros Dios los sana? Bueno, Dios tiene un plan con su pueblo, Dios tiene un plan con sus hijos. Y si estamos en sus manos, sus planes en nuestras vidas se van a ejecutar de acuerdo a su santa voluntad. Lo que nosotros tenemos que estar de acuerdo y aceptar el plan divino, cualquiera que sea. Tenemos a Maribel también con nosotros. Maribel es la esposa del pastor Javier Díaz. Maribel, ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo fueron los síntomas? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo empezó eso en ti? Bueno, yo me estaba haciendo la pregunta de la hermana. ¿A ella le hicieron la prueba del COVID? Sí, me la hicieron. Ah, ok. Pues yo fui al médico, no porque tuviera ningunos síntomas. Yo fui al médico con mi esposo porque mi esposo había estado en contacto con su hermana que había viajado y salió positiva al COVID. ¿Su hermana? La hermana de mi esposo. De su esposo, okay. Y entonces mi esposo había estado en contacto con ella. Yo no. Porque yo, desde que vino esto, pues yo me andaba cuidando debido a que yo sufro de asma y soy alérgica. Entonces,
no se sabía que ella tenía el COVID. So, mi esposo viajó con su hermana, pero eso fue él viajó con ella el domingo 22, y el sábado 28, el viernes por la noche, yo lo veo que él está como mal, y yo le digo, ¿tú tienes fiebre? Me dice, sí, y entonces le cojo la temperatura, sí tenía fiebre. Bueno, no quiero hacer la historia larga, la quiero hacer corta. Así que ese sábado, eso fue viernes, él se levantó con náusea y se sentía que quería vomitar, y yo, wow, se le habrá pegado algo. Entonces, sucede que le dije, vámonos al médico los dos. Llamé a la hermana de él, porque ya ella le habían hecho la prueba y ella no nos había llamado para decirnos si sí o no. Y cuando la llamo, le pregunté, dime cómo saliste en la prueba que te hicieron. Tengo el COVID. Y yo, ahí está todo. Wow. Entonces le dije a mi esposo, no, nosotros nos vamos ahora mismo para el médico. No fuimos. Cuando llegamos allá, aunque yo no tenía ningún síntoma, el que tenía los síntomas era él. Entonces nos hicieron la prueba del flu. Salí yo positiva al flu y él no salió con flu. Entonces volvieron a hacernos la prueba nuevamente. Vuelvo yo y salgo positiva, él no sale positivo. Y entonces ella, la doctora, dice, tengo que hacerle la prueba del COVID a él, pero yo voy a consultar, déjame consultar, a ver si te la voy a mandar a hacer a ti también. A todo esto yo no tengo síntomas. Nos las mandan a hacer a los dos, entonces allí no la tenían porque se les había agotado. Entonces fuimos a otro lugar y nos hicimos la prueba. El miércoles de la semana, eso fue sábado, el miércoles de la semana siguiente, me llaman a mí, no a mi esposo. Me llaman a mí, ¿usted es Maribel? Y yo, sí, yo soy Maribel. ¿Usted se hizo la prueba del COVID? Sí, yo me hice la prueba del COVID. Salí positiva. Yo le digo, me estás llamando porque salí positiva. Y la muchacha se echa a reír, porque gracias a Dios hablaba español y era puertorriqueña como yo. Entonces me dice, sí, tú saliste positiva. Y yo le digo, me dice, te tengo que empezar a dar instrucciones. Yo le digo, no, a mí tú no me vas a dar instrucciones hasta que tú no me averigües cómo salió mi esposo. Porque así no tienes que hablar de más, no nos da las instrucciones a los dos. Y entonces me buscan a mi esposo y me dicen, sí, los dos son positivos. Los dos son positivos, y entonces ahí me dieron todas las instrucciones. De esta casa no se podía salir, había que estar encerrado. Y resulta que después, como a los 2 días, es que yo comienzo a sentir síntomas. Yo no comencé a sentir síntomas así rápido. Gracias a Dios, soy asmática, no me atacó los pulmones. Ay, qué bueno, gracias a Dios. Dios fue grande, fue poderoso. Amén. Yo soy izquierda. Y la cosa más rara, pero lo más raro, todos los síntomas míos fueron en el lado derecho. Wow, qué interesante. Una cosa que yo misma hasta ahora me pregunto, ¿y por qué fue esto así en mí? Todos los síntomas fueron en el derecho, ninguno en el lado izquierdo. El lado izquierdo estaba muy bien. Wow. Y en una ocasión, bueno, sigo contando. Sí, no, queremos que nos hables de los síntomas que tú empezaste. Ok, pues ahora voy a empezar. Entonces comienzo a tener fiebre. No me dolía la garganta. Ahora, eso sí, yo todo el tiempo llevo ya, ¿cuánto, papi? Llevo como más de un año. Más de un año que yo preparo un té que es de muchas cosas, de jengibre, de anís estrellado, de canela. Yo le echo cuanto encuentro, ¿verdad? Ese mismo té que yo me tomo. Y entonces, limoncillo, limón, de todo yo le echo, hojas de orégano, y eso hace años, o sea, ya más de un año que yo vivo tomando eso. Y yo digo que debido a ese té sería que no me atacó los pulmones, gracias a Dios. Además, una amiga mía en Puerto Rico, cuando me llamó, que se enteró que yo tenía eso, me dijo, el esposo de ella es científico. Y entonces
ella me dice, mira, mi esposo está usando, mira, él todo lo resuelve con el agua oxigenada. Y entonces yo dije, de verdad, sí, manita, úsalo. Y entonces yo empecé a hacer gárgaras con agua oxigenada. Miren, mis hermanos, yo hacía aquellas gárgaras y aquello salía, que eso eran unas cosas horribles, amarillas. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Ay, Y era así, y yo, oh, pero me estará haciendo bien porque me estará sacando todo eso. pero Decía Maribel, yo. en medio de esa situación, también tuviste mucha tos, No, dolor. tos, a mí no me dio tos. A mí ¿Qué? lo que me dio fue mucha fiebre y dolor en el lado derecho. Derecho. O sea que, Me daba dolor desde el pie hasta el cerebro. ay, ay, ay. O sea que Pero todo era en el lado derecho. en el lado derecho. O sea que si vamos a ver, los síntomas no son iguales casi en todas las personas. Son No, parecidos, pero no, algunos dan de otra forma. diferentes. Porque Déjame, mi esposo no duró nada. Mi esposo apenas duró con eso como menos de una semana y se le quitó. y se fue. Y Ok. muy bien él. Déjame preguntarle ahora a Tony Liriano. Tony, en tu caso, ¿cómo fue que te empezaste a sentir mal y cómo fue la experiencia contigo, los síntomas? Bueno, yo quería decirle que para mí, mis hijos estaban bravos conmigo o molestos porque yo me cuidaba tanto, me cuidé tanto que si tenía alcohol, Lysol, la gel, yo tenía todo en mi carro y guantes, máscara cuando iba a salir y cuando llegaba dejaba mi ropa en la puerta, me iba para el baño a bañarme, pero tocó la casualidad que un día yo me fui a Londres, que está aquí mismo, y fui y puse la ropa en lo que mi esposa un viernes, en lo que mi esposa estaba cocinando, y yo fui y puse la ropa y a los 15 minutos digo, ay, déjame ir a echar el downy, pero se me olvidó ponerme la máscara. Y allí me rodearon unas mujeres y yo no sé cuál de ellas estaba envenenada. Lo cierto que yo el domingo caí con fiebre, pero eran unas fiebres. Yo pasé domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y ya mi esposa, yo estaba tan débil como el miércoles. Yo estaba haciendo los vapores de agua caliente con eucalipto Sí, yo sé. y yo no tenía tos. Hacía la prueba, ¿cómo tú sabes si tiene el COVID? Yo inhalaba aire y duraba 15 minutos con él y si lo aguantaba, dice, tú no tienes eso. Y yo duraba más. Pero eran la fiebre y llegó un momento que yo le decía a mi esposa, hazme una comidita así, que me gusta mucho la comida de mi esposa. Y yo dije, esto está raro. Y el lunes, el domingo, mi primo, que él es médico de los pulmones de California, me llamó y se fajó a llorar. Me dice, primo, váyase para el hospital, que yo estoy viendo que usted tiene el virus. Y el lunes yo amanecí alentado. Mi esposa, yo me dejé llevar por mi esposa y ella y mi hijo y me llevaron al hospital, pero de que caí al hospital me pusieron un tanque de oxígeno. Wow. Pero Hasta en tu caso, Tony, sí estabas Wow. mucha tos. yo no tuve tos. Llegué al hospital y desde que llegué al hospital me comenzó la tos. Era algo que desde que llegué al hospital allí, tantos enfermos en la sala de emergencia, yo no sé qué me comenzó, desde que me pusieron el oxígeno, comencé con la tos. Yo digo, ya me agarró. Y yo tenía el temor, yo me cuidaba, pero una noche yo en oración, yo sentí que el Espíritu Santo me dijo en mi mente, a ti te va a dar el virus. Pero yo ni a mi esposa le dije nada, a nadie le dije nada, me quedé con eso ahí.
Y lo más, el problema mío era que cuando yo llegué al hospital, que me dejaron, yo dije, yo no vuelvo para la casa, porque yo tenía, ¿sabe? El problema que yo tenía de los riñones. Sí. Entonces, el virus ataca los riñones y los pulmones y el corazón, el cerebro. Yo decía, eso era, pero gracias a Dios yo tuve paz. Paz es algo que yo sabía, pero yo estaba ready para irme con Jesús. Ay, pero gracias a Dios estás aquí con nosotros. Yo también. Y todavía Dios tiene un plan contigo y sabemos de que tú eres un tremendo líder allí en la iglesia de Garfield y Dios está contigo. Muy bien. Ketty quiere decir algo. Sí, adelante. Sí. Me gustó algo que usted dijo, pastor, acerca de la oración. Ningún cristiano, el cristiano tiene que orar. Es como el tomar agua, así como el agua da la vida. Uh-huh. Y nos ayuda con nuestro sistema diario. Así es la oración. Cuando el pastor Tony estuvo en el hospital, nosotros no dejábamos de orar. Orábamos en la mañana, nos llamábamos entre hermanas para orar por el pastor. Además, quiero compartir un día que la esposa llamó, la hermana Elena, bien desesperada, que Tony no puede respirar, que Tony está mal. Ella tenía una actitud muy positiva todo el tiempo, pero ese día ella se me desesperó y oramos, a 3 hermanas oramos y estábamos llorando en el teléfono y luego ella sale y dice, no tenemos que llorar, Tony va a estar bien, el Señor lo va a proteger porque estamos así. Bueno, y yo dije, no, yo tengo que llamar al pastor. Lo llamé por el WhatsApp. Y cuando yo lo llamé, el pastor estaba que no podía, que no alcanzaba, estaba como que no alcanzaba aún con el oxígeno. Y mi hija lo vio y mi hija se puso a llorar, mami, el pastor se va a morir. No, mija, el pastor no se va a morir. El pastor va a estar bien porque el Señor lo va a cuidar y lo está cuidando y él va a regresar. Amén. Amén. Eso lo tuvimos nosotros, una seguridad que el Señor nos dio cuando el pastor cayó enfermo y yo le doy gracias al Señor por el pastor. Le decía, pastor, eso tiene que ser para un testimonio, su enfermedad. Amén. Gracias, Ketty. Tony, en el caso tuyo, tú estuviste entubado, estuviste varios días en el hospital. ¿Cuántos días estuviste en el hospital? Yo tuve 10 días. 10 días. Pero esos fueron días difíciles para mí. Yo me acuerdo que una vez, en unas ocasiones de esas, yo te llamé y me dio, déjame decirte, ahora te lo digo, me dio tremenda pena, tristeza, porque te sentí que era tos y tos. Y yo te dije, mira, Tony, no hables, déjame orar simplemente por ti, déjame orar, porque yo creo, Tony, hasta yo me desesperé cuando te escuché. Y yo decía, Tony, no hables, déjame orar, porque lo único que podemos hacer en esta circunstancia es orar para que el Señor intervenga poderosamente. Y estuviste allí por 10 días. Sí. Ahora, aparte de la tos, ¿qué otros síntomas te sentías? Es difícil porque yo que viví esta enfermedad en carne propia, hay ciertas personas que le dieron, por ejemplo, la hermana Díaz, le dio poco y a su esposo, pero yo digo, el Señor permitió que el enemigo me tocara como a Job, porque yo desde julio para acá, desde el año pasado, aunque no he estado enfermo, he venido sintiendo los azotes del enemigo. Pero cuando llegó enero, a mediados de enero, yo desde los 21 años estaba sufriendo de los riñones. Y a mí me daban piedras en los riñones, y yo la botaba, y hice un pacto con mi Dios para que no me diera dolor. Y algunas veces yo iba al baño y la orinaba, ¡pum!, y la piedra salía. Pero en enero me dio una crisis de unas piedras y yo sin seguro médico, yo decía, cojo para el hospital, me van a dar una pastilla y lo que me voy a
lo que me van a mandar para la casa y me van a mandar un bill grandísimo. Y ahí aguantando, y déjeme decirle que no ha sufrido los riñones piedras. Eso es como tener un niño. Los dolores. Yo el primer día me desmayé en la cama, mi esposa solo y mi esposa con el teléfono ahí, y al poco rato me mejoré, volví en sí, pero fueron dolores, 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 y yo estuve hasta marzo y ni yo mismo puedo, porque nadie va a creer que yo boté más de 50 piedras de mis riñones. Wow. Piedras grandes. Fueron cosas que ni yo mismo lo puedo creer. Pero yo que lo veía y mis hijos que vieron las piedras, era algo demasiado grande. La semana que a mí me cayó, que caí enfermo de fiebre, yo estaba tomando antibióticos para infecciones en los riñones. Por eso cuando yo caí al hospital, yo decía, yo no voy a volver, porque esta enfermedad ataca y lo, yo puedo decir, pastor, y aquellos que me escuchan, ese es el demonio dentro de su cuerpo, esa enfermedad, porque te ataca. Lo primero que yo sentí, las fiebres, son unas fiebres fuera de serie. Es decir, no son unas fiebres como las demás. Segundo es que te ataca la mente. Yo, un hombre que me gusta tanto orar, y yo no podía orar, comenzaba a orar y a los 30 segundos yo decía, no sabía ni lo que estaba haciendo, se me iba la memoria. Cuando caía al hospital, uno no tiene deseo de comer. Y la tos, cuando me comenzó la tos, esa tos solamente me decía, acuéstate, porque aquí te voy a matar. Cuando yo me incorporaba para ir al baño, era una tos que yo no podía ni siquiera orinar. Algunas veces tenía que agarrar un envase y orinar en la cama del hospital porque no me podía parar porque era tos. Una tos persistente que no me dejaba, y muchas veces aún las enfermeras me tenían que ayudar a ir al baño. Hay tantas cosas, pero usted me dijo de esa, pastor, ahora, ¿ok? Okay. En el caso de Maribel, Maribel, yo sé que tu esposo y me imagino la iglesia, al igual que Tony, estuvieron orando continuamente por ti. Sí. Por mí estaban orando en la iglesia de Forest City, en la iglesia de alrededor. Mis amigos me pusieron en todos lados, en todo lo que había de oración en Puerto Rico. En todos los lugares lo dijeron por WTPM, la emisora de Puerto Rico. Y por mí estaban orando muchas personas. Y yo sé que a mí, yo no tenía olfato, a mí yo no podía oler las cosas, yo no tenía sabor. El sabor. Yo perdí el sabor y yo perdí el olfato. Y a mí me dieron unas fiebres bien feas que me debilitaban demasiado. ¿Por qué tiempo más o menos nos dijiste que fue tu situación? Porque el pastor Javier fueron como... Él duró más que bien poquitos días, pero yo no. A mí me duraron como unos 7 días cuando el Señor hizo la obra en mí. Ya llevaba más de una semana. Gracias a Dios no tuviste que ir al hospital. No tuve que ir al hospital porque mi esposo fue y me compró para medirme la oxigenación del cuerpo, y gracias a Dios nunca estuvo así bien baja. Y no me atacó en sí el sistema respiratorio. Okay. A mí nada más me atacó pues mi lado derecho. Katy, en tu caso, ¿cuándo fue que empezaste a sentirte mejor, a recuperarte? Porque también la iglesia estuvo orando por ti sin cesar. ¿Cómo fue que empezaste a tomar finalmente y cómo empezaste con la recuperación? Pastor, yo tomé tantos test, como le comenté, el pastor me mandó uno, la esposa del pastor Liriano me mandó uno gordo,
¿cómo se llama, pastor? Gordo. Gordolobo. Gordolobo. Gordolobo, porque yo no tenía apetito, pero ya yo no soportaba los tés, tanto té que me daban, ya yo le decía a mi esposo, no quiero té. Lo único que ya sentí como más ánimo, ya no me dolían los pies, ya no tenía fiebre, el dolor de cabeza era leve. Yo decía, no, yo me tengo que levantar. Yo decía, Señor, ayúdame. Y fíjese, pastor, no le comenté. Cuando empezamos, tan pronto empezó la cuarentena, empezamos 40 días con los hermanos de la iglesia. Oración. 40 días de ayuno y oración. Y entonces el pastor, como yo soy la directora del ministerio de oración, nos encargamos, lo hicimos, una persona día por día oraba hasta completar los 40. Y yo le decía al Señor, dame la fuerza porque yo tengo que terminar los 40 días. Después de los 40 días, Señor, haz lo que tú quieras conmigo, pero déjame terminar los 40 días. Prepárame, le decía yo al Señor, y haz lo que tú quieras, le decía yo así. Y yo pienso que la oración me fortaleció. Me fortaleció Amén. mucho. Amén, sí. Amén. Y entonces a partir de ahí, Ketty, tú empezaste a recuperarte hasta que te mejoraste completamente. Sí, mi esposo me cuidó muy bien, gracias al Señor. Sí, Okay. ya empecé a levantarme, ya no tenía dolor de cabeza, no tenía dolor muscular, fue algo, pero sí me quedó mucho dolor en la arteria. Las arterias se me querían reventar, me daba mucho dolor en la arteria, entonces yo decía, pero ¿y por qué me quedó esto? Entonces me tomaba una aspirinita pequeña que usualmente lo usan para las personas que sufren del corazón o tienen presión alta, de esas pequeñitas de bebé. Todas las tardes me tenía yo que tomar uno. Eso fue lo que me quedó, pero ya gracias al Señor ya eso se me fue. Se te fue. Entonces ya te sientes curada para gloria del Señor. Amén. En Amén. victoria, pastor, estamos. Amén. Yo creo entonces, Ketty, que sanación se debe al poder de Dios también, la intervención del poder divino. ¿Estás de acuerdo con eso? Definitivamente. Amén. Definitivamente. En el caso de Tony, ¿qué fue lo que tú usaste, qué tomaste y cómo empezaste a sentir la recuperación de tu salud? Yo tengo un remedio aquí, miren, ahí. Se llama Oración. Me gusta eso. Muy lindo. Hermanos, yo no, algunas veces yo me pongo pienso en nosotros los adventistas, hablamos tanto de oración, pero muy poco la practicamos. Pero ahora yo, con esta enfermedad que yo tuve, no sabía que tenía tanta gente en el mundo entero. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque aún en Australia habían 3 iglesias orando por mí. La gente impía se pusieron en oración por Facebook. Yo digo, ahora yo escucho los testimonios y yo digo, hay poder en la oración, hermanos. No sabía, porque es que todo esto, Dios tiene un propósito. Y mi vida aquí, ahora cuando yo me voy por ahí, me voy en el carro, yo no tengo, usted me ve, hay veces que me fajo a llorar de la alegría de saber que estoy vivo. Amén. Es algo que estuve tan delicado. Ahí está Elenita, la esposa. Bienvenida, Elena. Yeah. Hermanos, cuando estuve en el hospital, nada más le voy a dar este testimonio. Yo tenía oxígeno, pero hubo un día que ni aún el oxígeno me daba y me pusieron una máscara. Y a las 11 de la noche me iban a poner, todas las noches me iban a poner como un suero. Era un líquido dicen, para el virus. Yo no sé qué líquido era. Y esa noche la enfermera se fue. Y yo no sé, como a la media hora de ella irse, yo con la máscara puesta, yo pensaba que me iba a morir porque no tenía oxígeno. A la media hora yo estaba despierto y era así.
yo no encontraba qué hacer. Y yo llamé por el interruptor, llamaba por el interruptor y nadie iba, nadie fue esa noche. Y a las 5 de la mañana la enfermera fue y yo le dije, me va a dejar morir. Y me dijo, ¿tú qué te pasa? Y digo, que no tengo oxígeno. Y fue y chequeó, pero yo sabía la cantidad de oxígeno. Estaba, yo diría, en 1. Y yo necesitaba, me estaba muriendo. Y yo le dije, y me dijo, eso está bien así. Y yo le dije, no te preocupes. Eso fue a las 5 de la mañana. Yo tengo mucha gente orando por mí. Y me dijo, ¿cuántas? Y yo le dije, más de 1,000 personas están orando por mí. Me dijo, I know that. I know that. Y se fue. Y a las 6 de la mañana llegó el doctor. Le dije, por favor, me voy a morir si no me sube. Y él me dio vida cuando me subió el oxígeno. Me estaba muriendo. Ese día, la noche antes, esa noche, yo le dije a mi esposa, pon mucha gente a orar, a la hermana Ketty, que ustedes saben que mi esposa y la hermana Ketty, esas son mis manos derechas. Ellas son mi apoyo en la iglesia, en todo. Mi amiga Ketty, y ella siempre me dio ese apoyo. Yo llamé para que me oraran por mí, pero esa noche el diablo trató de quitarme la vida. Y así lo hizo 2 o 3 veces. Pero es que Dios es tan grande. La medicina, no hay medicina mejor que la oración, hermanos. Yo me pasaba el día orando, Señor, ¿qué tú vas a hacer? Y yo quiero decir, pastor, algo que, y es algo que todo ser humano sufre desde que pecó. Cuando Adán y Eva pecaron, dijeron que Dios lo llamó. Ellos se escondieron y dice, me escondí porque tuve miedo. Y el miedo es algo que ha venido sufriendo el ser humano desde el pecado, por el pecado. Pero yo no sé, yo soy una gente que siempre he tenido miedo, pastor, pero yo no sé de dónde Dios me dio valor ahora. Yo estaba en paz con Dios. Yo digo, si me voy, estoy ready, pero yo le decía, papá, yo quiero trabajar. Tú sabes que en mis venas, el deseo que tú has puesto en mi corazón de trabajar y mi vida es el evangelismo. Eso es lo que corre el yoga, yo trabajar, dar estudio bíblico, yo tener contacto con la gente, ayudar a la gente. Eso es lo que me gusta. Pero si tú me permites, si tú me permitieras vivir algo más, pero hágase tu voluntad. Y eso fue el sábado. Alguien me mandó un mensaje que lo escuché en tiempo pasado, en estos días, y me puse a llorar. Porque él le dijo, era una persona que tengo más de 10 años que no lo veo, y él me mandó un mensaje liriano. Esta mañana me levanté a las 5 de la mañana a orar y hay 2 ángeles a tu lado y me dijeron, tú no vas a morir, tú te vas a levantar. Amén. Y para la gloria de Dios, yo estoy aquí. El Amén. Señor es grande, maravilloso. Tony, y ya para pasar ahora con Maribel, porque Maribel también tiene un testimonio emocionante. Aparte, después de Dios, del milagro de Dios, y bueno, la ciencia, ¿tú hallas que hubo algo también que te ayudó a recuperarte? Porque allí en el hospital no te dejaban tomar té como a Ket. No. Te envían ya cuando vieron que tú te mejoraste, te envían para la casa. Sí. Ellos me tomaban siempre con algo aquí en los dedos. Yo no sé, un medidor del oxígeno, y vieron que iba mejorando y me fueron bajando un poco. Un día me bajaron el oxígeno, pero un día me lo tuvieron que subir. Digo yo, no está buena la cosa. Pero al otro día la bajaron y al otro día lo bajaron y me dejaron un día sin oxígeno y fueron, me chequearon y me dijeron, usted va para la casa. Amén. Hay algo que yo voy a decirle el remedio que yo usé. Yo usé la hidroterapia. El agua hirviendo hacía vapores, eso me ayudó mucho con el eucalipto. El Espíritu Profecía recomienda el aceite de eucalipto y yo tomaba los vapores, de eso me ayudó. Y muchos té que mi esposa me hacía y eso me ayudó bastante. Pero mi primo
de California. Él es médico de los pulmones. Él es que está en el campo de batalla allí poniendo oxígeno. Él es experto. Eso fue lo que estudió. Y él me dijo, primo, después que llegue a la casa, no deje de caminar. Y yo en cuarentena en la casa, y usted conoce mi apartamento, pastor, pequeño, pero yo me metía a 3 millas, me ponía mi máscara y tosiendo, la tos me decía, acuéstate. Pero mi primo me decía, tienes que hacer ejercicio y tienes que caminar porque la tos te dice, acuéstate, la enfermedad. Pero yo comencé a hacerlo caminando, tosía un primer día, al otro día caminaba 10 pasos más, al otro 20 más. Y gracias al Señor, yo me recuperé completamente. Yo no tengo coronavirus ya. Amén. Gracias a Dios. Amén, amén. Y Maribel, queremos que nos cuentes cómo fue en tu caso la recuperación y cómo fue ese encuentro que tuviste con Dios donde el Señor te habló. Cuéntanos de eso, queremos oírlo directamente de ti. Ok. Eso me sucedió, lo que les voy a contar, la epifanía, eso fue lo que pasó. Yo el viernes, antes de ese sábado que el Señor me sanara, ese viernes yo había estado mal porque yo no me sentía en nada el lado derecho, especialmente toda la pierna derecha. Yo no sentía nada. Y yo, Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando? En eso, una amiga mía está llamándome y yo con esa condición yo no puedo. Y yo le digo a mi esposo, cógela porque ella es la que me va a ayudar. Yo no sé, yo le dije eso porque yo sé que ella sabe mucho de naturismo. Y entonces mi esposo cogió y le explicó cómo yo estaba, porque estaba mal. Entonces ella le dijo, pastor, vaya a hacer rápido. Y entonces empezó a darme baños, poniéndome cosas bien calientes en el estómago y después bien fría. Y así se pasó por un buen tiempo. Y gracias a Dios comencé a sentir la pierna de nuevo. Y entonces, bueno, eso fue el viernes. El sábado, cuando llega el sábado, yo estaba bien, yo me sentía tan miserable, las fiebres eran tan altas, yo no me sentía, el dolor me subía todo por la espalda aquí, me llegaba acá, a todo en el lado derecho, porque el izquierdo muy bien. Y entonces yo me sentía tan mal, yo me acosté, y a mí me gusta acostarme escuchando a sermones o si no, cantos, himnos. Y entonces puse una emisora de la red Adevenir. Y en eso yo estoy así durmiéndome como si me estuviera durmiendo y oigo al pastor que está contando uno de los sueños, una de las visiones de la hermana Juan. Esa visión yo no me acordaba, yo he leído muchas de ellas, pero de esa no me acordaba. Y entonces, ¿qué pasa? En eso, yo, según yo, ¿verdad? Por eso le digo que es una epifanía. Uh-huh. El ángel le dice, vamos a subir la escalera para ir al cielo. Entonces, ella llevaba una bolsita en su mano y yo me voy con ella. Subimos la escalera y el ángel está diciendo, tienen que mirar hacia arriba, todo el tiempo hacia arriba. En ningún momento pueden perder la vista de arriba. Si ustedes miran, yo me incluyo, si ustedes miran hacia abajo. ¿Ya? O sea, tú te sientes que estás dentro de esa visión. Yo me siento que yo estoy ahí con ellos. Oyendo la voz de Dios y todo. Ajá. Una cosa increíble. Entonces, llegamos arriba y el ángel abre la puerta. Todo esto yo lo estoy viviendo, ¿ok? Y entonces le dice a ella, tienes que dejar la bolsita ahí abajo. No puedes entrar con esa bolsa. Entonces entramos porque yo entré, digo yo. Entonces estoy ahí y primero veo como a mi Cristo crucificado. Y yo empecé con ese dolor, mi Cristo crucificado, tanto que sufrió por mí. Y en eso lo veo que él está sentado mirándome. Pero era ay, mi Cristo tan lindo, bien,
en un aspecto tan hermoso, con una luz hermosa. Y yo me quedo, yo lo único que hice fue alabarlo. Todo el tiempo que yo estuve ahí era alabándolo. Amén. Y diciéndole gloria a Dios y dándole gracias y alabándolo. Yo lo único que me pasé ahí fue alabando a mi Jesús. Y lo miraba y él me miraba. Entonces, en eso, el ángel dice, tienen que irse. Ya es hora de irnos. Y yo me pongo y me bajo también con ella, con la hermana Juan, supuestamente, ¿verdad? Por eso le digo que es una epifanía. Entonces, cuando llegamos abajo, el Señor Jesús a ella le había entregado una cintita. A lo mejor ustedes han leído esta visión. Le había entregado una cintita. Cuando llegamos abajo, ella coge la cintita y me dice, ¿verdad? Porque a todo esto me está pasando a mí. Entonces, pero tú sientes que Elena de White también está ahí porque está ahí. la visión sí, porque de ella. ajá. Entonces me dice, mira, esto es verde. La cinta es verde. Eso es esperanza. Eso es fe. Por eso me dijeron que no la puedo tener ella me está hablando a mí, ¿ok? Por eso es que no la puedo tener enredada. Todo el tiempo esta cinta tiene que estar suelta. Porque si está en nudo, la fe se pierde. Miren, mis hermanos, yo no sé. Yo de momento sentí en mi cuerpo que yo ni lo puedo explicar. Una fuerza y vengo y me siento y digo, Dios, me sanaste. Y miren, aquello fue que yo me levanté de aquella cama, la fiebre se me fue, todo lo que yo tenía se me desapareció. En un momento me volvió el olor, el sabor. Bueno, me dio un hambre que yo no tenía hambre, yo no comía y todo se me fue. Y yo me levanto glorificando a Dios, eso me da ganas de llorar. Y yo, Jesús, me sanaste. Me fui y me dije, me voy a bañar ahora, me voy a poner bonita porque tú me sanaste. Y entonces me levanté, me bañé, me vestí de rojo y voy donde a mi esposo y le digo, estoy sana, Dios me sanó. Y él se me queda mirando. Y ahí le cuento lo que Dios había hecho conmigo. Amén. Eso fue una cosa, hermano, que nosotros tenemos que confiar en ese Dios poderoso. Amén. Tenemos que saber que yo tenía muchas personas, igual que al hermano que estaban orando por mí. Yo tenía una hermana venezolana que me tenía en todo Venezuela orando y donde quiera que ella tenía cadenas de oración. Había mucha gente orando por nosotros, por mi esposo y por mí, pero la que estuvo más mal fui yo. Y Dios de misericordioso me levantó. Y yo no he sentido más nada, gloria a Dios. Amén. Maribel, eso, bueno, es como tú dices, fue una teofanía. Ajá. Tú viviste la visión. Yo viví la visión, yo estaba ahí. Ay, ya. Yo llegué al cielo, yo vi a mi Jesús y lo único que yo hacía era alabarlo. Yo lo único que podía hacer era alabarlo. Yo no sé dónde ella se puso ni qué ella hizo. Qué bien, muchacha. Dios, la verdad que Dios fue maravilloso y como me levantó en una forma que eso fue, nada, me lo quitó en un instante. Y era una cinta verde que tú llevabas. Era un rollo, ajá, era una cinta verde y ella cuando bajamos me dice, ¡ah! Esto es verde, esto es fe, esto es esperanza. Y en eso me viene la fuerza a mi cuerpo. ¿Por qué tiempo tú sentiste que estuviste allí como en la presencia de Jesús, alabando, cantando? Ay, a mí y eso fue tan grande. No fue tantísimo. Me hubiese gustado que me dejara por allá arriba. Bueno, si eres fiel, como se le dijo a Elena, estaría aquí. Y la veré a ella también. Amén, amén. Ven acá, no recuerdas ningún, ya ahora entramos en el campo de la curiosidad. ¿Recuerdas algún canto que tú cantabas o simplemente tú alababas su nombre? No, lo único que yo hacía allí era alzando mis manos, alabando a Dios. Amén. Y dándole gracias por ese sacrificio, porque como primero se me mostró a él crucificado. Okay. Y después yo
mi Cristo crucificado. Y entonces yo me sentí tan compungida porque tanto que sufrió por mí. Y en eso lo veo a él, ahí sentado con brillo, pero bien sencillito, bien lindo, con una ropa blanca, brillosa, así, ese pelo largo. ¡Ay, una cosa hermosa! Y lo único que yo hacía era alabarlo y darle gracia y honra y honor y gloria, porque por eso que él hizo por mí. Ay, qué lindo, Maribel. Pero lindo. ¿qué fue lo que hizo la hermana Juan lo que estuve así? No sabes. No, lo importante es que tú saliste sana de esa visión. Pero una cosa que yo me siento desde que ella me dice, esto es fe, esto es esperanza. Y desde que ella me dice eso, algo en mí, en mi cuerpo, una fuerza, ¡wuc!, me levanta y me siento. Y yo, estoy sana. Jesús, me sanaste. Amén. Eso fue una cosa que Amén. Grandiosa. Maribel, ¿y tú recuerdas todavía algo que estuviste tomando o simplemente tú sientes que, bueno, no, después de eso, o sea, yo me sané. Ya, ok. A mí no me ha dado más nada. Más nada. Okay. Todo mi cuerpo ha estado bien, gloria a Dios. Bueno, porque es que lo que él hace, lo hace completo. Amén. Esa es la palabra. Amén. Cuando Dios cura, cura completo, ¿no? Pues no por eso. No, a mí me llegó el hambre, a mí me llegó el olor, a mí me llegó el sabor, a mí me llegaron las fuerzas porque yo no tenía fuerza, yo no me sentía bien. Oye, sin fuerza. Perdona que te pregunte con tanta curiosidad, ¿qué hizo el pastor Javier, tu esposo, cuando vio que tú te levantaste así de buenas a primeras? Él se me quedó mirando y cuando me vio que yo estaba bien diferente, porque él me vio que yo estaba con otras ropas y hasta me había secado el pelo, yo era otra. Ya no era la enferma que él había estado de enfermero curando. ¿Qué tiempo estuviste, Maribel, así en cama? Estuve en cama como, o sea, mal estuve como 2 días, que fue, o sea, 2 días y medio serían. No, porque el viernes fue que me puse mal, que él me tuvo que dar los remedios cuando mi amiga llamó. Y entonces ese sábado que estaba miserable, entonces ahí ese sábado era que tenía el sábado 11 de abril, porque Dios me sanó. Y entonces era que tenía la fiebre más alta y era que tenía esos dolores que me subían hasta acá. Y ese era el día que yo me sentía más horrible. Entonces, el milagro de tu curación fue en sábado. En sábado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Fue en sábado, fue por la tarde. Ya serían como las 3 de la tarde. Amén. Me imagino que cuando el pastor te vio se asustaría, dice, pero si no, él se me quedó mirando con asombro. ¿De dónde sale esto? Dice, ahora sí, porque estos síntomas yo sí no lo sabía desde que fue la primera. Ay, Maribel, hija. Y entonces pues le conté lo que el Señor había hecho. Amén. Yo creo. Y el Señor, maravilloso. Bueno, hay que tener fe y confiar en Dios, no perder la fe, confiar en sus promesas. Amén. Porque yo estaba como el hermano. Déjenme decirle que yo no le temo a la muerte si estoy con mi Dios. Si Dios está conmigo, si yo les cuento a ustedes la forma como Dios a mí me ha dirigido, a mí se me murió un hijo de 31 añitos. Y entonces, después de eso, no sé por qué, a mí se me entraron unos temores, unos miedos, pero aquello era como incontrolable. Y entonces, un día, yo estaba hablando con Dios, yo le decía a Dios, tienes que ayudarme, esto no es tuyo, Señor. ¿Cómo es posible que me esté pasando esto? Aquí está tu palabra, háblame porque yo no sé qué es lo que me está pasando. Y entonces, miren, mis hermanos, voy a abrir la palabra, le digo al Señor, así. Yo voy a abrir tu palabra, háblame tú porque esto es tuyo. Y la abro en segunda de Timoteo 1:7. Mira, ahora contando que me dice, el temor no es del Señor, sino la fortaleza, el poder, el dominio propio. Y yo le digo, oh Señor, espérate, ¿qué es lo que dice esto? ¿Qué es lo que tú me estás hablando aquí? Que el temor no es tuyo, que es la fortaleza,
el poder, el dominio propio. Ah, pues Señor, esto tú me lo vas a quitar, porque esto no es tuyo. Miren, mis hermanos, y de ahí en adelante más, no he tenido más temor. Amén, amén, Maribel. Óyeme, Porque Dios es poderoso, Dios contesta, Dios ayuda. Maribel, tu testimonio es yo pudiera decir, es es un testimonio fehaciente, viviente, que viene muy bien con la lección que hemos estado estudiando durante esta semana. Cómo hay ateos o personas que dicen que Dios no existe. Que Dios no existe. Es imposible que haya un creador. Ahora. Ajá. Eso mismo le estaba diciendo yo a mi esposo. Le digo, papi, pero yo encuentro que Dios es grande. Mira cuándo es que Dios mandó que pusieran esta lección. Exacto. Fíjate, nada aquí es por coincidencia. Dios está al control de su pueblo y de su iglesia. De la manera que Dios te habló a ti, de la manera que Dios le habló a Tony Liriano, de la manera en que Dios también le habló a Keith, eso es una evidencia de que hay un Dios real, hay un Dios real. Ajá. Porque eso va en contra de todos los parámetros, conceptos científicos. Como usted, que estaba enferma, delirando, ay, sí, horriblemente, durante 2 días, en cuestión de un segundo, usted se levanta curada. No, eso, mira, eso no tiene explicación científica. Eso es un milagro del cielo, de Dios. Entonces, ahí es donde yo me baso una vez más para decirles a todos nuestros amigos que nos están observando, mirando a través de las redes, nuestros hermanos, queridos, Dios existe. Oh, yes. Dios es real. Dios no es un cuento de hadas, no es un mito, no es un sentimiento de debilidad que siente el ser humano para sobreponerse a sus temores o su sentimiento de soledad. Dios es real y el mismo Amén. Dios que guió a su pueblo de Israel, el mismo Dios que sanó, que curó, el mismo Dios que vino a esta tierra y estuvo con nosotros. Emmanuel, ese mismo Emmanuel está con nosotros hoy en día y sigue curando, sanando e intercediendo por su pueblo. Qué lindo escuchar el testimonio de ustedes, familia, porque realmente tanto en Ketty como en Tony Liriano, en Maribel, vemos una vez más que fue Dios quien se manifestó en sus vidas. Y esto es un testimonio que ustedes tienen para toda la vida. Estuve enfermo y el Señor me levantó. Realmente estuve casi al borde de la muerte. En mi angustia viene a mi mente la voz de David. Exacto, el Salmo de David, Salmo 18. En mi angustia invoqué a Jehová, y él me oyó. Y mi voz subió hasta su templo y se inclinó a mí y me escuchó. Y también me hizo sacar del pozo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. Verán esto muchos y se alegrarán. Y puso luego un cántico nuevo en mi boca. Amén. Entonces yo creo que ustedes tienen un cántico nuevo que contar, que cantar y que para gloria del Señor. Amén. Amén. Déjenme decirles, no sé si tienen algo más que decir. Yo me he gozado en esta tarde con ustedes porque realmente he visto la mano de Dios manifestándose en la vida de cada uno de ustedes poderosamente. Esto es obra de Dios. Amén. No sé si tienen algo más que decir. Siéntanse libres, aunque el tiempo ya casi se nos está acabando, pero tenemos todavía un par de minutos. Pastor, yo diría que no solamente nosotros, sino cada persona que haya sobrevivido a esta enfermedad debiera vivir de rodillas. Amén. Porque esta es una enfermedad que, aunque nosotros no lo querramos admitir, es una enfermedad para matar el ser humano. Y nosotros, el poder de Dios es que el único que nos ha salvado a nosotros. Amén. Y las personas que han estado enfermas han sido curadas porque Dios tiene un propósito con esa persona. No sé cuál será, pero yo sí lo puedo decir. Yo no sé cuáles son los propósitos de Dios. Lo único que yo le digo es que
yo sé que mi Dios vive. Yo no sé cómo Él lo hizo. Yo puedo decir como el ciego. Yo no sé lo que Él hizo, pero Él es. Pero lo hizo. Pero lo hizo. Ahí está. Me No sé cómo lo hizo, pero sí sé que lo hizo. que lo hizo. Yo Y estoy Tony y Maribel, no nos queda otro de la forma en que Dios los levantó a ustedes de la cama y los curó. Esto es obra de Dios, no es de la Amén. es Eso obra es de Dios, así. Eso porque es así. no hay otra explicación. Ahí está Elenita, la esposa de Tony. Elena, ¿cómo tú viste, cómo te sentiste cuando viste a tu esposo así? Me imagino que en un momento dado perdiste la esperanza. ¿Qué tú nos dices, Elenita? Bueno, yo tenía mucha fe. Amén. Nunca. Era tan así la fe mía, que Dios puso esa fe tan grande, que las personas me decían, la persona me decían, salte del cuarto, déjalo solo. Y yo le dije, no, no lo voy a dejar solo. Él me necesita y yo voy a estar ahí. Si nos toca morir, nos muramos los dos juntos, pero no lo voy a dejar. Pero, y Elena, fíjate, y familia, si Dios es grande, tú no te contagiaste, Elena. Ni mis dos hijos. Wow. Amén, qué bueno. Y estuvieron ahí al lado de Tony todo el tiempo. Siempre, y lo abrazábamos todo normal, sin cuidarnos, solamente él se cuidaba, pero yo no. Wow. Wow. No, el ángel, ¿sabe que yo tenía una palabra? Cada vez que yo abro mi puerta, yo le digo que el ángel de la muerte pase de largo y que tus alas cubran mi casa. Y le decía a las personas que hicieran eso, cuando vinieran a su puerta, que invitaran a Jesús a entrar a su casa y que no tuvieran miedo, que Jesús iba a estar ahí. Amén. En el valle de sombra el Señor te cuidará y te guiará. Y en esos 6 días tuve la pérdida de mis 3 tíos más queridos míos. Murieron por eso también, por el COVID. Sí, sí. Y uno, Ay. es decir, que yo tenía todo ese dolor conmigo y mirando que mi propia familia se estaban yendo al descanso y mi esposo en esta situación. Y para terminar, mi vecina de 2 puertas la encontraron muerta. Ay. Y yo vi todo ese drama, todo. Y ese día era mi 30 años de casada también y mi esposo estaba en el hospital y yo viendo todo esto. Pero yo decía, Señor, por favor, no sé qué tú vas a hacer, pero hazlo. Tu voluntad está sobre todas las cosas y yo no soy nadie para cuestionarte. Así que ayúdame a tener fuerza. Y alguien me llama y me dice, Elena, prepárate. Digo, ¿que me prepare de qué? Pero con una autoridad poderosa. Y yo dije, esta es la voz del enemigo. Digo yo, que me prepare con lo que a mi esposo le está pasando. No estoy preparada. Y lo enfrenté así como con uña y diente. Y le dije, no estoy preparada. El Señor sabe lo que está haciendo, pero mi esposo se va a levantar para gloria y honra de él. Él no va a morir. Dice, habla con tus hijos. Yo tuve que ir a hablar con mis hijos con mi corazón agarrado, con mi corazón desgarrado, y le dije, mis hijos, somos 3, pero no estamos solos. El ángel de Jehová está con nosotros y vamos a ser fuertes. Sea, pase lo que pase, el Señor sabe lo que hace. Así que tenemos que ser fuertes y vamos a luchar juntos. Wow. Y me fui. Amén. Cuando llegué a la sala lloré, pero seguí. Y cada vez que me venía un pensamiento negativo, yo dije, en el nombre de Jesús lo echo en el gabinete. A la basura se van esos pensamientos negativos. Y cantaba, oraba, cantaba y oraba. Y así pasaba todo mi tiempo. Ay, Elena. Amén. Ahora fíjate, el hecho de tener a tu esposo es un milagro de Dios. Y una vez más podemos entender que Dios tiene un plan especial con ustedes, con Maribel, con Ketty y contigo, Tony. Amén. Y yo puedo testificar también, una vez más, que Dios está al control de nuestras vidas. Amén. Y Dios Amén. es el que decide cuándo nos vamos o cuándo nos quedamos. Pero me llamó mucho la atención y casi los 3 coincidieron en este concepto, esta idea,
Señor, que se haga tu voluntad. Estoy en tus manos. Porque Amén. ninguno de ustedes exigió, no, Señor, tú tienes que sanarme, tú tienes que curarme, tú no puedes permitir, tú no puedes hacer esto. Señor, estoy en tus manos, que tu voluntad se cumpla en mí, estoy listo. Amén. Eso Amén. me ha impactado de ustedes y me enseña realmente que esa es la actitud del cristiano. ¿Se acuerdan de Ezequías? Ezequías empezó a llorar, no, ¿cómo me voy a ir? Mira cómo te he servido. Y esos 15 años que Dios le dio de oportunidad a Ezequías, no los aprovechó. No lo muy bien. aproveché. Ve, ahora, pero me gustó mucho la actitud de ustedes, una actitud humilde y dependiente de Dios. Señor, estoy listo para partir o también para quedarme. Que se cumpla tu voluntad. Oh, queridos, me he sentido muy contento con ustedes en esta tarde. Que Dios me les bendiga y ojalá que este testimonio que ustedes han experimentado lo puedan contar, lo puedan compartir con todas las personas y esto ayude a otros a saber que tenemos un Dios real, vivo y que nos ama y está al control de su pueblo. Maribel, Amén. te vamos a traer a nuestra iglesia para que relates tu testimonio en vivo. Así que tienes una cita con nosotros. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero ya eso está hablado, ya está coordinado. Así que el primer día que abra nuestra iglesia, allí te queremos ver. A la orden. Ok, para que... Para gloria y honra de Dios. Yo Amén. soy nerviosita y medio tímida, pero Dios no está conmigo. Escucha, no te vas a poner nerviosa porque allí vamos a estar a tu lado, contigo. Amén. Okay. Y Dios, usted es una mujer de valor. Saber lo que Dios hace. Amén. Usted es una mujer de valor. El verdadero amor echa fuera el temor. El temor. Y tu amor hacia Dios es tan grande que ha echado fuera el temor. Amén. El tiempo se nos acabó. Que Dios me les bendiga, Tony. Gracias por la oportunidad y Dios me los cuide a todos. Gracias, Maribel, por estar aquí con nosotros. Que disfruten el sábado. Amén. Gracias, Terry. Que Dios te bendiga y ojalá que ese testimonio sirva para animar a otros para conocer al Salvador. Tony, un abrazo, amigo, y también para Elena, se les quiere siempre con mucho cariño. Les recordamos en todo momento. Okay. Es muy especial para nosotros. Amén. 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 Vamos a orar para concluir en esta tarde. Gracias, querido Padre, por este sábado que nos está regalando. Gracias por la vida. Padre. Gracias por la salud. Gracias por estos testimonios de estas preciosas almas tuyas que fueron rescatadas, fueron sanadas por tu poder milagroso. Amén. Una vez más nos demuestras que hay Dios en Israel, hay bálsamo en Galat, hay un Dios amante, sanador, que está al tanto y al control de nuestras necesidades. Gracias por ese testimonio lindo de Maribel, de Ketty, de Tony. Permite que tu poder se siga manifestando en sus vidas y pronto nos podamos encontrar en esa patria celestial donde hemos de ser ciudadanos y también herederos de la misma. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Dios les bendiga y un feliz sábado para todos. Igual. Bye. Bendiciones. Bendiciones para todos. Amén.